de la mano con Dios, aunque sus métodos sean extraños. Solo tengo 3 cosas que compartirles aquí respecto de este sermón. Uno llega a Jesús y pensará que en la iglesia todo le va a ir de maravillas. ¿Cuántos se dieron en la cara pensando que en la iglesia no iban a tener problemas y que aquí se iban a arreglar tantas cosas y se dan cuenta que no? Eso pasa. Los cristianos siempre nos enfermamos, nos morimos, tenemos escasez algunas veces, pasamos las mismas penurias que la gente, solo que nosotros de la mano con Dios. Es la gran diferencia. El hombre sin Dios padece solo, pero usted con Dios está al lado del que todo lo puede. Y Él ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero yo confíen que yo he vencido al mundo. Que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová le librará. Y sucede, hermanos, que como que uno pensaría que estaría en una burbuja, que Dios lo va a proteger, ¿verdad? Que no se lastime, pero no. Dios permite a veces que los hijos suyos vayan a fosos de leones, que vayan a hornos de fuego. Un profeta famoso en la Biblia, como es Isaías, fue aserrado, según se cree, aserrado por un rey que lo mandó a matar, aserrado. Pastores como Policarpo, que fueron quemados en la hoguera. Pablo, un gran apóstol, fue decapitado. Juan el Bautista, que fue el que abrió el camino a la dispensación del Espíritu Santo, fue también decapitado. Pedro fue crucificado y Santiago fue tirado del templo y cayó y se destrelló. Bueno, ¿qué pasa? Y uno no entiende eso, no entiende la lógica, no entiende en la lógica humana, pero Dios tiene sus propósitos y Él nunca se equivoca, y cuando Él permite las cosas lo hace con algún propósito especial. ¿Me están escuchando? Entonces, lo que quiero decirles hoy, esta mañana, en primer lugar, que a veces los métodos de Dios son inusitados, son inusuales. Los métodos de Dios son a veces inéditos. Antes de subir estaba leyendo Ezequiel 4:15. Y Dios le dijo a Ezequiel que calentara o que cociera sus alimentos en estiércol. Y ustedes leen Ezequiel 4:15, dice ahí: te permito, porque Ezequiel alegó con Dios, que cocines tu comida en estiércol. Y le permitió un poco más suave, en estiércol de ganado. O sea, Ezequiel no podía conseguirse una estufa, una cocina, y cocinar un poco más elegante su comida. Tenía que ser siempre andar buscando el estiércol de ganado para hacer sus alimentos, para cocinar su comida. Y casos de esos hay muchos en la Biblia. A veces los métodos de Dios son inusuales, son inusitados en la vida. Y este es un caso único, es peculiar en la vida de Oseas, el único profeta que vivió una experiencia dolorosa tan fea como es esta. No hay otro, pero van a ver qué feo. En primer lugar, bien ustedes que son métodos inusitados. ¿Qué pasa con Oseas? Vayan otra vez a ver conmigo el versículo, déjenme ver el versículo que dice, el versículo 2, dice: tómate, dice a mediado del versículo, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. ¿Tendría Oseas opción para buscar una muchacha para casarse de acuerdo a lo que él, ¿cómo le diríamos? A sus aspiraciones? Sería como en el caso de nosotros, que siempre le presentamos un perfil al Señor, ¿verdad? No sé ustedes, pero siempre hay un perfil, la queremos así, altita, menos gordita, chelita o negrita, pistudita. Entonces usted le presenta un perfil. ¿Tendría Oseas el chance de presentarle a Dios su pedido de esposa? No. Dios le dijo: vas a ir a un prostíbulo y tomarás una mujer fornicaria. Se cree que Gomer, así se llama la esposa, no fue fornicaria, no fue una mujer promiscua a partir del matrimonio, no se hizo promiscua en el matrimonio, ya era una mujer que probablemente tenía el oficio en un templo pagano del sexo. Entonces ella ya era fornicaria, y por lo tanto, o sea, no tuvo alternativa. Tienes que ir y tomar una mujer fornicaria.
y vas a tener hijos de fornicación. O sea, tendría una mujer fornicaria y los hijos serían de fornicación. Estudiando Oseas nos damos cuenta que el primer hijo fue de él, pero los otros 2 hijos no fueron de él, pero él los creció, él los tomó como sus hijos y él amó a la mujer a pesar de lo infiel. Esta es una cosa tremenda, hermanos, cuando un hombre de Dios pasa esas batallas, esas luchas, y Dios mío, ¿qué pasa? Pero le tocó a Oseas. Viene el primer hijo y le dijo Dios: tampoco tenés chance de ir al almanaque y ponerle el nombre del santoral. Algunos le pusieron el nombre del santoral y por eso se llaman Crespinto, por decir algo, ¿no? Entonces no, Dios le dijo: le vas a llamar Jezreel. Y Jezreel significa Dios esparce, Dios esparcirá. Habla del juicio que vendría a la nación de Israel, porque Oseas solamente fue tomado por Dios para ilustrar la condición moral tan grave en que había caído el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había descendido tanto que ni se parecía a los tiempos de los grandes avivamientos, a los tiempos de los grandes hombres de la Biblia. Este pueblo se había corrompido, particularmente bajo el reinado del rey Acab. Y ese pueblo, a pesar de que Dios era su esposo, entre comillas, ese pueblo se iba tras sus amantes. De vez en cuando tomaba como Dios al Dios de Acab, a los dioses de Jezabel, los tomaba como sus dioses. Y eso es infidelidad, eso es fornicación espiritual. Entonces Dios quería ilustrarles a través de Oseas y su familia lo que ellos eran. Pero Dios aguantó hasta cierto tiempo. Y dijo Dios: vendrá el día en que yo voy a cumplir mi palabra. Los voy a esparcir por las naciones de la tierra. Van a venir las naciones y los van a llevar cautivos. Y fue así como en el año 722 antes de Cristo. Si esta profecía fue en el 750, el profeta de Oseas, en el 722 vinieron una nación llamada Asiria. Invadió la tierra del norte, que es Israel, y fueron llevados cautivos a la tierra de Asiria. Entonces ahí lo que Dios le está diciendo con el nombre de Jezreel es: esparciré, yo los llevaré, los tiraré de mi tierra, los haré estar errantes por allá donde no son ustedes sino extranjeros. Esa es la palabra que Dios les está diciendo, Jezreel. Pues luego vino el otro hijo y le dice a este hijo, que ya no es de Oseas, por cierto, ella se lo ha conseguido por allí. A este hijo le dice Dios, y ni siquiera a la mujer, a Oseas el profeta, al papá, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos ahí? Al papá adoptivo, ¿verdad? Le dice: le vas a llamar Lo Ruama. Y Lo Ruama significa no compadecida. O sea, yo no me compadeceré más de ustedes, nunca más volveré a tener compasión de ustedes. Eso significa. Y luego vino el último hijo y le dijo Dios: le vas a llamar Lo Ami, que quiere decir no sois mi pueblo. De esa manera, Oseas, cada vez que salía a la calle con su esposa y sus hijos, la gente sabía lo que pasaba en su hogar. Y era bien duro, pues, porque un hombre que tiene una mujer así, ¿cómo la gente se expresa? Dice: ay, qué dichoso ese hombre, qué mujer más infiel tiene. ¿Dice así la gente? No, palabras como: qué pobrecito ese hombre. Yo me crecí, hermanos, siempre en la iglesia, pero tuvimos unos vecinos, no tan vecinos de nosotros, pero un poco cerca, donde la mujer se vestía pero para provocar y en ese tiempo yo qué sabía de cachiporistas, pero creo que la primera que vi fue ella, y andaba así y toda pintada y con las uñas largas y todo, porque es bien peligroso, hermano, cuando una persona empieza como a transformarse y la esposa empieza a ver que su marido se empieza a transformar y dice: y este que no era tan flaco y ahora qué flaco, y no se vestía tan apretadito los pantalones y ahora tan apretadito, y por qué tan coqueto y solo anda con el celular y algo. Y las mujeres que no son bobas dicen: a mí no me engaña este. Igual pasa con las mujeres. Cuando la mujer se empieza a transformar y deja ya de ser aquella mujercita y empieza a adoptar ciertas formas, el hombre dice: ¿en qué anda esta? Y el hombre, aunque no tiene 6 sentidos, solo 5 y le funcionan apenas, siempre él la cacha, ¿verdad? Entonces, quiero decirles algo. Esta muchacha que yo les cuento era así, y era bien coqueta, y el hombre trabajador, pero cuando pasaba, la gente decía: pobrecito, sí, a ver, ¿de dónde viene? De darse la gran vida con los hombres, y mire, pobrecito, y él trabajando. O sea, puedo imaginarme que de Oseas no decía la gente: gloria a Dios, qué mujer la que el hombre Dios le ha dado.
No decían así, qué mujer más guapa, infiel, Dios lo ha bendecido. Nunca. Siempre era el hombre que era visto de otra manera en el pueblo. ¡Qué tremendo! Dios estaba usando un método, no para enseñarle a Oseas, sino para enseñarle al pueblo, pero usó a Oseas para ilustrarle al pueblo lo que ellos eran. Yo quiero decirles, hermanos, que a veces nosotros no entendemos los métodos de Dios, no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas y nos queda la interrogante por mucho tiempo y no le damos respuesta nunca a esa, o Dios no nos da respuesta nunca a esas grandes interrogantes que llegan a nuestra vida. ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué Dios ha permitido esto en nuestra familia? ¿Por qué Dios permitió esto en mi trabajo, en mis finanzas? ¿Por qué Dios permitió que un hijo de Él en mi familia se muriera tan temprano? ¿Por qué gente buena? Esta semana visité a alguien que acaba de recibir a Jesús y fui con la líder de célula a visitarlo. Y una de las preguntas que me hizo, pastor, yo le he preguntado a medio mundo, pero ya que usted vino, yo le voy a hacer la misma pregunta, tal vez usted me contesta. Yo pensé, me va a preguntar si su hijo está en el cielo o está en el infierno. Va a ser fácil contestarle, dije yo. Lo pensé, ¿verdad? Pero no, la pregunta de él fue, ¿por qué, pastor, mi hijo siendo tan bueno, y no sé si está aquí el hermano Walter, no ha venido, ¿verdad? ¿Por qué si mi hijo fue tan bueno, un padre, un esposo, un buen hijo, un hijo pero decente, todo el mundo lo admiraba? Y viene la líder y me dice, era un Julito, pastor, me dijo, hablando de mi hijo, era un buen muchacho, un buen muchacho, un buen muchacho. Como le dijeron un día a mi hijo, y esto lo hago con un poquito de soberbia, perdónenme, pero un día le dijeron a mi hijo, vos sos el hijo que cualquiera quisiera tener. Porque claro, se lleva a la mamá a comprar y él se da el tiempo ¿y qué hijo hace eso, verdad? A mí nunca me lleva a comprar, pero de todas maneras es el hijo que todo el mundo quisiera tener. Y sos el yerno que cualquier suegra quisiera tener, sos el esposo que cualquier mujer quisiera tener, sos el pastor que cualquier miembro, y lo alabaron de esa manera. Y yo dije, cierto, yo conozco a mi hijo, yo doy testimonio de lo que mi hijo es. Igual el hermano me dice eso, mi hijo era esto y esto, pero viniendo de su trabajo se colisionó de frente con otro camión y mi hijo murió este año. Y por eso fuimos a la iglesia y aceptamos a Jesús, pastor. Y ellos vinieron en ese dolor y están restaurándose, aquí están en la iglesia. ¡Wow! Y yo me quedo, esta pregunta está más difícil de lo que pensé, ¿verdad? ¿Por qué los malos no se mueren tan rápido y le dan 7 balazos y queda como que es colador y se levanta? Y ahí sigue viviendo haciendo daño. ¿Y por qué los buenos se mueren tan luego? Y mi hijo no debió morirse. ¿Por qué, pastor? Y ese día yo había leído en la Biblia un versículo que dice que los buenos por ser buenos a veces terminan rápido su existencia y los malos por ser malos prolongan su existencia. Y más adelante dice, ¿por qué? Y se lo dije, yo le dije, mire, Dios me había preparado, aquí tengo, mire la respuesta. Es que Dios, le digo yo, nos conoce y de pronto Él sabía que su hijo podía terminar peor y se lo llevó antes de tiempo. Y los malos Dios les tiene misericordia y por ahí andan haciendo daño y uno dice que se muera y Dios dice no, espérate, va a seguir haciendo daño pero después lo pesco. Y Dios, uno no entiende los métodos de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que hay cosas que no se entienden en la vida? No las entendemos. Y uno dice, pero si esto es el evangelio, pero si esto es estar en la iglesia, ¿cómo es que no vivo mejor? ¿Cómo es que no pasan las cosas buenas en mi vida? ¿Por qué no me sucede algo bueno a mí? Una muchacha que es muy elegante, muy trabajadora, muy linda, no haya con quién casarse. Y aparece una promiscua por ahí toda rara y rápido hay un buen muchacho. Y le salió tan bueno y dice, ¿por qué no a mí? No entiendo, hermana, no sé por qué. No entiendo. Yo he visto accidentes, por ejemplo, donde un buen hijo de Dios se muere. Un buen hijo de Dios, un pastor murió y fue hecho pedacitos en el accidente. ¿Por qué se fue? No sé. No entiendo. Sin embargo, Dios siempre termina ganando en esto. Siempre Dios nos termina enseñando que no estaba equivocado. ¿Me escucharon bien? Y este es el plan de Dios. Aunque el método de Dios sea extraño para ti, Dios que está sentado en su trono de gloria sabrá en qué momento mostrarte el por qué te está sucediendo a ti y por qué no a otro. Dios sabrá en qué momento llevarte a un lugar y mostrarte el propósito que tenía para pasarte por allí, por ese proceso. Pero lo que sí sé es que Dios nunca te va a dejar abandonar, nunca. Job lo tuvo un año esperando,
Job una entrevista, una audiencia con Dios, y Dios parecía que no existía para Job. Pero al final Dios aparece en escena y dice: este Job ha sido fiel, lo voy a levantar, lo voy a restaurar, le voy a dar el doble lo que un día tuvo, y le voy a dar hijos otra vez, le voy a dar otra esposa porque la primera lo dejó y lo trató mal, así que voy a bendecir a Job. Y de 140 años, perdón, no sé cuántos tenía, pero todavía Job vivió 140 años después de los padecimientos y se volvió a convertir en padre de 7 hijos. Y las mejores hijas del pueblo, las más bonitas eran las de Job. ¿Saben qué? Dios nos va a restaurar, Dios te va a levantar, Dios te va a quitar la vergüenza en la que has caído, el oprobio, la burla y toda persecución y toda escasez y toda maldicia del enemigo tendrá un final, y un día vendrás a la casa de Dios para contar lo que Dios ha hecho contigo, y la gente dirá: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, estaremos alegres. Este año yo quiero creer que es el año en que Dios levantará nuestra vergüenza, quitará el oprobio y nos llevará a momentos de honra, a momentos de gloria. ¿Cuántos lo creen conmigo que puedan dar un poderoso y fuertísimo aplauso de alabanza a Jesús? Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Digan amén si lo creen conmigo. Dios te puede levantar y Dios nos va a levantar. Yo sí creo. Siempre va a ser así. El final de la película es el bueno, ¿verdad? Y estamos esperando el final de la película. Amén. Vuelva a su vecino y diga: Dios te va a bendecir. Pero no te sueltes de la voluntad de Dios. No te rebeles. No te sueltes de la mano con Dios, aunque no entiendas el proceso. Número 2, misericordia. Vayan conmigo al versículo 2, por favor. Lo que leímos, y ahora lean el versículo, perdón, no voy a leer el 2, pero voy a ver el 5 con ustedes. Tengo problemas con el uso de mis lentes. Algún día uso los que son. Por eso dicen ustedes: ¿por qué se los quita? Algún día les explico. El método es extraño, pero sigan viniendo aunque no entiendan el proceso. Es contender por vuestra madre, contender porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Y sigue. ¿Qué está pasando ahí? Gomer vivió los primeros días con su esposo Oseas y al parecer andaba bien. Pero de pronto se cansó de Oseas y lo abandonó la primera vez y se fue con sus amantes. Al tiempo regresa y dice: Oseas, vine otra vez y quiero quedarme en la casa. ¿Me recibís? Y la voz de Dios: recíbela como tu esposa. Y Oseas dice: venga. ¿Pero vas a dormir conmigo? Claro, tranquilo. ¿No ha pasado nada? No ha pasado nada. Y Oseas tenía que tragárselo todo, porque Dios le decía. Algunos hombres están pensando en eso, ¿verdad? Porque en el tiempo que yo me creciera, yo puedo fallar, pero si ella me falla, la mato. Y de veras que las mataban, hermano. Terrible. Entonces, pasó eso. Y se quedó con él un tiempo. Ahí estaba la esposa y Oseas la miraba, decía: esta mujer me fue infiel, pero Dios me dice que la ame, como que nada ha pasado. Pero ¿saben qué? A los días se le vuelve a ir, y cuando Oseas aparece por ahí a la casa, ya no la halló. Y tu mamá salió, se fue y no volvió un buen tiempo. Otra vez con los amantes en la calle. Y eso sucedía periódicamente, se iba y volvía. Y Oseas siempre la tomaba como su esposa. Pero un día, hermanos amados, oigan lo que pasó. Esa mujer quedó pobre allá afuera. No tenía quien la sostuviera, quien le patrocinara la vida, quien le pagara los costos de vida. ¿Y saben qué? Oseas la siguió sosteniendo. Vayan al versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que multiplicaba la plata y el oro. O sea que ella ahí andaba en la calle haciendo sus cosas, y cuando no tenía plata, ¿qué hacía? Venía donde Oseas. Le decía: fíjate que los amantes no me han dado nada, ¿podés darme una ofrenda? Y como los pastores son de ofrenda, ¿verdad? Y de diezmo, entonces decía: está bien, ¿cuánto querés? Aquí está, ve y sigue haciendo la vida como tú quieres, pero cuando necesites, siempre búscame. ¿Hay hombres así? No, aquí no hay ni uno. Pero de eso, es que es terrible lo que estaba pasando con Oseas.
hermanos, pero quiero mostrarles algo más que pasó con ella. Un día la mujer cayó, fue ¿cómo se llama? Subastada. La mujer fue subastada. Y eso lo voy a explicar en el siguiente punto. Hay unos versículos que a mí me han gustado siempre. Uno es el Salmo 103:11, cuando Dios dice que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sobre nosotros su misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Cuántos padres hay aquí y cuántas madres hay aquí que perdonan una y otra vez el error de sus hijos? ¿Cuántas esposas hay aquí que perdonaron una y otra vez el error de sus esposos? ¿Cuántos esposos hay aquí que perdonaron una y otra vez el error de sus esposas? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado una y otra vez nuestros pecados? Y no nos está sacando en cara cada vez que nos mira por ahí en el culto y dice, sinvergüenza, date para afuera. Dios nunca cuando te ve de rodillas te dice, has hecho esto y esto. Dios nos extendió su mano de misericordia y nos recibió como a hijos. Y le fallamos. En un mundo de pecado, muchos de ustedes anduvieron haciendo cualquier cosa, pero Dios cuando nos recibió, echó a la mar y olvidó para siempre nuestros pecados. Y están aquí esta mañana, no para ser condenados y acusados. El que condena y acusa es el diablo. Están aquí porque Dios les ha dado una segunda oportunidad. Y deben cuidar lo que Dios les ha dado. Porque Dios los ha salvado, no para que sigan haciendo lo que hacían. Dios los trajo aquí con misericordia para que se levanten y dejen atrás un mundo de pecado. Amén. Dios es misericordioso. El día que Israel salió al cautiverio, ¿saben qué? Ellos no sabían, pero fueron 70 años que Dios les permitió vivir en el cautiverio. Fueron una purga de 70 años. Dios quería depurar la conducta inmoral de Israel. Y un día, mientras yo leía mi Biblia, si pueden proyectar Isaías 52:5, quedé asombrado y creo que se lo compartí a mi familia el día que yo hallé esta cita de Isaías 52:5 y vi lo que yo nunca había visto en mi Biblia. Y dice así, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces entendí que cuando Dios mandó a la cautividad al pueblo, no solo los mandó, también se fue él. Tal vez usted no me comprenda lo que significó para mí encontrar el versículo, pero ellos fueron a la cautividad. Pero Dios, siendo un Dios de amor, dijo, yo castigaré a este pueblo, pero no se van a ir solos, me voy a ir con ellos yo también. Entonces Dios se fue a la cautividad con ellos. Y cuando está allá, Dios dice, pero ¿qué hago aquí? Tengo que volver, tengo que traer a esta gente de regreso a su tierra. Dios es un Dios ancho en misericordia. Tiene un gran corazón. No es el Dios que nos han presentado como un Dios lleno de rencores y deseando castigar a los seres humanos. Es un Dios lleno de misericordia, un Dios grande de corazón. ¿Cuántos han experimentado ese amor de Dios, esa misericordia de Dios en sus vidas y han podido sentir que Dios es un Dios que ama, que perdona, un Dios que establece relación con sus seres, con los seres humanos, con sus criaturas, a pesar de? Ese es el Dios que yo conozco, un Dios lleno de misericordia. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación, porque es el único que perdona todas nuestras iniquidades, borra nuestro pasado y nos restablece de nuevo a la comunión. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios lleno de misericordia. Y por último, viene la restauración. Capítulo 3. Lo que les estaba contando, versículo 1 al 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces, ahí está, para mí por 15 siclos de plata y un gomer y medio de cebada. Y le dije, serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. O sea,
cayó en subasta Gomer, fue a parar a una subasta y algún hombre la compró para que fuera suya. Y cuando Oseas se da cuenta de que su mujer ha sido vendida como esclava, Dios le dice: vas a ir a comprarla para que sea tu esposa. Y fue a pagar el precio que le pidieron por ella, la compró y la trajo de regreso a casa y le dijo: mujer, hoy sos doblemente mía porque un día me casé contigo y hoy te fui a redimir. ¿Acaso no eso hace Dios con nosotros, hermanos? Nos compró. Y hay 3 palabras en el original. Una palabra es agorazo. Agorazo significa comprar en el mercado, pero en el mercado de esclavos. ¿Dónde estábamos nosotros antes de conocer a Jesús? En el mercado de esclavos, expuestos a la venta. La otra palabra es exagorazo y significa comprar y sacar del mercado. Dios vino y nos halló expuestos a la venta y pagó el precio por nosotros a través de la sangre de Jesús y nos compró. Y entonces, como ya nos compra, no nos deja allí, sino que nos saca del mercado de esclavos. Y dice: ya no van a estar más expuestos a la venta, véngase a la iglesia. El último término es lutro, y lutro significa soltar. Cuando usted es comprado en el mercado de esclavos, los sacan de allí y luego el Señor viene y dice: ahora los pongo libres, los voy a soltar de las cadenas de esclavitud y nunca más serán esclavos, somos libres. Levanten la mano todos, digan: soy libre. Soy libre porque el Señor nos compró, nos puso afuera del mercado de esclavos y nos libertó, nos quitó las cadenas de esclavitud y ahora somos libres. Somos libres, no estamos bajo ningún juicio de condenación, ni estamos expuestos a la venta, ni somos esclavos del diablo. Somos libres, digan amén. Somos libres este día, se lo digo otra vez, somos libres gracias a la misericordia de Dios. ¿Cuánto le costamos? La sangre. ¿Cuánto valemos? La sangre. Le costamos toda la vida a Jesús, pero por esa sangre sos libre de toda maldición en el nombre de Jesús. Sos libre de todo pecado en el nombre de Jesús, y que el pecado ya no haya lugar en tu vida, porque eso es esclavitud. No voy a pedir que levante la mano, pero muchos fueron borrachos antes de venir a Jesús, y saben que esa es una esclavitud, porque todo el dinero se iba ahí. Estaban destruyendo su familia por ese vicio, ¿no es cierto? Y estaban ahí consumidos en su área física por el pecado. ¿No es así? Algunos llegaron de las drogas y lo mismo, fueron esclavizados. Otros fueron esclavizados al sexo y no podían salir de ahí por la esclavitud sexual. Pero ¿quién los hizo libres? El mismo que compró a la nación de Israel. No Oseas, pero Dios es el Dios que nos trajo libertad en la cruz del Calvario. Y hoy somos libres, no más sexo ilícito, no más drogas, no más alcohol, no más vicios, no más esclavitud, porque somos libres gracias a la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos los que son libres, alábenlo esta mañana y digan: Señor, gracias por haberme traído libertad a mi vida. No entiendes el método, no comprendes el método de Dios, el proceso de Dios, pero sigue agarrado de la mano de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me ha sucedido a mí? ¿Por qué no a otros? Porque yo que te soy fiel y voy a la iglesia, te diezmo, te sirvo. ¿Por qué a mí me pasa eso? Debía pasarles a otros, pero a mí me sucede, Señor. Aunque no entendas el proceso, sigue fiel, porque Dios está allí en su trono, sentado como al principio. Antes que empezara tu desierto, Dios ya era Dios. Y hoy que estás en medio del proceso, en el desierto, Dios sigue siendo Dios. ¿Y sabes qué? Este desierto terminará y Él estará siempre allí en su trono de gloria. ¿Cuándo terminará? Eso es lo que uno no sabe. Yo siempre oro y digo: Señor, que este año sea el año que finalmente terminemos este proceso. Y pasa el año y todavía no termina. Y mi oración es: Señor, quiero ver la luz del túnel. Quiero ver la luz del túnel. Quiero que esto pase ya. Pero no pasa. Yo digo: Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Pero Dios algo nos está enseñando. Algo nos está mostrando y no entendemos sus propósitos. Lo que no vamos a hacer, y yo no voy a hacer, es soltarme la mano de Dios. Porque Dios es fiel.
Quiero que se pongan de pie y oremos al Señor esta mañana.